La verdadera historia de la abuela. Una historia muy inspiradora. Es un relato lleno de fuerza, amor y sacrificio. Esta emocionante historia nos muestra cómo una abuela, con su corazón bondadoso y una determinación inquebrantable, logró superar las dificultades más duras de la vida para proteger a su familia y enseñarles el verdadero valor de la esperanza. En este vídeo descubrirás un viaje lleno de momentos conmovedores, decisiones difíciles y un amor familiar que lo cambia todo. La abuela se convierte en un símbolo de valentía y sabiduría, recordándonos que los héroes más grandes muchas veces viven en nuestro propio hogar. Si te gustan las historias reales, emotivas y motivadoras, este vídeo es para ti. No olvides dejar tu like, compartir con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más historias inspiradoras que tocarán tu corazón. Acompáñanos en esta experiencia única. Amigos, pasemos a la historia completa. La vida de Elena no comenzó con sonrisas ni cantos de cuna. Su primera memoria no era una muñeca ni un abrazo caluroso, sino el ruido de una discusión detrás de una puerta. Los gritos de su padre, el llanto ahogado de su madre y la sensación de que algo malo estaba a punto de pasar. Tenía apenas 7 años, pero sus ojos ya conocían el miedo, ese que se mete en el pecho y te hace temblar aunque intentes mantenerte firme. El pequeño pueblo donde vivían parecía tranquilo desde fuera, con sus calles de tierra y sus casas sencillas, donde todos se saludaban. Pero en el interior de la casa de Elena, las paredes conocían secretos que nunca deberían existir. Su padre era un hombre que había perdido la fe en la vida y cualquier cosa la hacía explotar. La madre de Elena, a pesar del dolor, siempre trataba de ocultar las heridas bajo mangas largas y una sonrisa que ya no brillaba como antes. Elena veía todo. Ella escuchaba cada palabra hiriente, cada golpe que se escapaba en la oscuridad de la noche. Y se prometió a sí misma, en silencio, que un día sería más fuerte que todo ese dolor, que un día podría salvar a su madre y a sí misma. Pero era solo una niña, y a veces la esperanza es un hilo muy delgado, que parece romperse con facilidad. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los campos, Elena encontró a su madre sentada en el patio, mirando el cielo sin decir nada. Los ojos de ella estaban rojos, como si hubiera llorado por horas, y sus manos temblaban al intentar ocultar las marcas nuevas en su piel. Elena se acercó despacio y puso su pequeña mano sobre la de ella. «Mamá, ¿por qué papá está así?», preguntó con voz suave, como si temiera que las palabras también pudieran causar dolor. La madre la miró, tratando de buscar fuerzas que ya no tenía. «A veces las personas se pierden, hija», respondió casi en un susurro, «y nosotros solo tratamos de no hundirnos con ellas». Elena sintió un nudo en la garganta. A su edad no entendía de todo lo que pasaba, pero el dolor que veía en la mirada de su madre era suficiente para hacerla desear crecer de golpe. Quería ser grande para poder defenderla, para poder cambiar algo. Pero esa noche, cuando volvió a escuchar los gritos y las puertas golpeando, se dio cuenta de que todavía era muy pequeña para luchar. Los días pasaban y la situación empeoraba. Su padre ya no solo gritaba, ahora parecía que buscaba razones para lastimar. Una mañana, cuando Elena estaba preparando su mochila para ir a la escuela, su padre entró furioso a la cocina porque no encontraba sus llaves. Golpeó la mesa tan fuerte que los vasos cayeron al suelo. Elena se quedó congelada, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de su cuerpo. «Siempre es lo mismo, nada funciona en esta casa», gritó su padre, lanzando una mirada de odio hacia su esposa. Elena dio un paso atrás y tropezó con una silla. El ruido llamó la atención de su padre, quien se acercó a ella con pasos pesados. La niña sintió que su respiración se cortaba. Pero antes de que su padre hiciera algo, la madre se interpuso como un escudo. «Por favor, ya basta», dijo ella, con una voz temblorosa pero firme. «La niña no tiene la culpa de nada.
Elena pensó que ese sería el final, que ese acto de valentía podría detenerlo, pero la realidad fue cruel. El padre empujó a la madre y ella cayó contra la estufa. Elena gritó su nombre. Corrió hacia ella, pero el miedo la hizo sentir que sus piernas eran de piedra. Aquella noche, la madre empacó una pequeña bolsa con pocas cosas y tomó la mano de su hija. «Nos iremos», dijo con voz apagada. «Ya no quiero que vivas así». Elena sintió una mezcla de miedo y de alivio. No sabía dónde irían ni qué pasaría después. Pero cualquier lugar sería mejor que ese infierno. Antes de salir, se atrevió a tomar su muñeca favorita, la única cosa que le daba un poco de consuelo cuando lloraba. Caminaba bajo la oscuridad, con el viento frío golpeando sus rostros, pero cada paso era un paso hacia la esperanza. Llegaron a la casa de la abuela, una mujer fuerte y cariñosa que siempre la recibía con los brazos abiertos. Cuando la abuela vio en el estado en el que estaban, no preguntó nada. Solo abrió la puerta y las abrazó, con tanta fuerza que todas las lágrimas guardadas comenzaron a salir. Esa noche, Elena durmió en una cama limpia, sin miedo a gritos que la despertaran, pero aunque su cuerpo descansaba, su corazón seguía asustado. Ella sabía que su padre no se quedaría tranquilo, que tarde o temprano iría a buscarlas. Y así fue. A las pocas semanas le llegó golpeando la puerta, exigiendo que su madre y su hija regresaran. La abuela salió primero, con firmeza y rabia contenida. «Aquí ya no tienes nada que buscar», le dijo al hombre sin bajar la mirada. El padre borracho y violento empujó a la abuela para entrar. Elena vio todo desde el pasillo. Sintió que el mismo terror que había dejado atrás volvía a atraparla. Su madre trató de detenerlo, pero él la sujetó del brazo con fuerza, sacudiéndola como una muñeca vieja. «Te dije que no podías irte», rugió, con una voz que helaba la sangre. Elena sintió que ya no podía quedarse quieta. Algo dentro de ella, una fuerza que nunca había sentido antes, la empujó adelante. Corrió hacia él y con todo el guardor que le quedaba, gritó: «¡Déjala en paz!». El padre se quedó inmóvil por un segundo, sorprendido de que una niña tan pequeña se lo hubiera enfrentado. La miró con ojos llenos de ira, pero también con una especie de dolor que él mismo ya no podía controlar. Entonces soltó a la madre y dio un paso atrás. Quizás fue el pequeño corazón valiente de su hija lo que lo detuvo por una vez. Se fue sin decir una palabra más, pero el miedo de que regresara quedó vivo en el aire. Esa noche la madre abrazó a Elena con fuerza, como si quisiera protegerla con su amor. Elena lloró en silencio, no solo por el miedo que aún sentía, sino también por haber visto la realidad tan pronto. Pero dentro de esas lágrimas también había una pequeña chispa, la certeza de que había sido valiente, de que había enfrentado su mayor miedo por la persona que más amaba en el mundo. Era solo el comienzo de una historia dolorosa, pero también de una lucha que la convertiría en una mujer muy admirable. Ella no lo sabía todavía, pero algún día sería ella, como abuela, quien contaría esta historia para que otras personas nunca perdieran la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Esa noche, después de que su padre desapareció en la oscuridad, Elena no pudo dormir. Cada pequeño ruido la hacía abrir los ojos con miedo a que él hubiera vuelto para llevárselas. Sin embargo, el abrazo cálido de su madre y la voz suave de su abuela diciéndole que ya estaba a salvo le dieron un poco de paz, aunque solo fuera suficiente para descansar unas pocas horas. La abuela preparó el desayuno muy temprano. El olor del pan recién hecho llenó la pequeña cocina y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que podía respirar sin que el miedo le apretara el pecho. Su abuela le sonrió con dulzura y acarició su cabello. «Aquí nadie te va a hacer daño», le dijo. «Aquí vas a crecer fuerte, mi niña». Elena quería creer esas palabras,
Quería pensar que lo peor ya había pasado, pero el recuerdo de su padre golpeando la puerta seguía vivo en su mente. Aún así, decidió guardar ese temor en lo más profundo de su corazón y seguir adelante. Los días comenzaron a cambiar. La abuela las ayudó a encontrar un pequeño ritmo de vida. Su madre empezó a buscar trabajo, algo que le permitiera sostenerse sin depender de nadie. Aunque todavía tenía una tristeza profunda reflejada en los ojos, se veía más libre, más ligera, como si al fin pudiera respirar después de mucho tiempo. Elena regresó a la escuela. Al principio le daba vergüenza hablar con sus compañeros. Sentía que todos podían ver el pasado doloroso que trataba de ocultar. Pero poco a poco, con el apoyo de una maestra que notó su miedo, Elena logró adaptarse. Cada día aprendía algo nuevo, no solo matemáticas o lectura, sino también a confiar de nuevo en el mundo. Una tarde, mientras la abuela tejía en la sala, Elena se sentó a su lado. Ella miró aquellas manos arrugadas que se movían con tanta paciencia y preguntó: «Abuela, ¿crees que mi papá cambie algún día?». La abuela guardó silencio por un instante antes de responder: «Hija, hay personas que se pierden tanto que no recuerdan el camino de regreso, pero a veces el amor puede ayudarles a encontrarlo. No sé qué pasará con tu padre, pero tú no tienes que cargar con su oscuridad». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Elena. Ella no quería odiar a su padre, aunque él le había roto más de un sueño. En el fondo, una parte de ella aún deseaba que él estuviera bien, que se transformara en el hombre que alguna vez quiso ser. Pero el destino tenía otros planes. Pasaron algunos meses tranquilos, y justo cuando la vida parecía encaminarse hacia un futuro mejor, la desgracia volvió a tocar la puerta, esta vez de una forma inesperada. La madre de Elena comenzó a sentirse enferma. Al principio solo eran mareos, cansancio constante y una tos seca que no la dejaba en paz. La abuela insistió en llevarla al médico y tras varios exámenes, la verdad cayó sobre ellas como un balde de agua helada. Elena estaba sentada en la sala de espera cuando la abuela y su madre salieron del consultorio. Las dos habían perdido el color en el rostro. La niña corrió hacia ellas con una angustia que no sabía cómo explicar. «¿Qué pasa?», preguntó con un hilo de voz. Su madre sonrió, una sonrisa frágil que intentaba sostenerse. «Solo es una enfermedad, mi amor, pero voy a estar bien. Prometo que lucharé». Pero Elena, aunque joven, entendió lo que los adultos querían ocultar. Esa enfermedad era grave, muy grave. Esa noche, la niña lloró mientras su madre dormía. Se sentía pequeña otra vez, sola frente a una nueva batalla que parecía demasiado grande para ella. La abuela la encontró en la sala, abrazando su muñeca con fuerza. «Mi niña», dijo, sentándose a su lado, «escúchame bien. Tu madre necesitará de ti. Necesitará tu amor, tus sonrisas, tu fuerza. Sé que has pasado por tanto, pero dentro de ti hay un corazón valiente, uno que no se rinde». Elena levantó la mirada llena de lágrimas. «Si no soy tan fuerte como usted dice». La abuela tomó su cara entre sus manos, mirándola con orgullo. «Ya has demostrado ser fuerte muchas veces, cada vez que te levantaste después del miedo, cada vez que cuidaste de tu madre en silencio, cada vez que te enfrentaste a aquello que te asustaba. Tú eres más fuerte de lo que imaginas». A partir de ese momento, la vida se volvió una lucha diaria. La madre de Elena perdió energía con rapidez. Algunos días apenas podía levantarse de la cama. La niña llegaba de la escuela y corría para ayudar a preparar la cena, a limpiar la casa, a darle medicamentos a su mamá. Era demasiado trabajo para una niña tan joven, pero ella no se quejó. Solo quería que su mamá mejorara. Hubo tardes en que su madre, aunque cansada, la abrazaba y le decía:
Gracias por no soltar mi mano. Pero Elena temía tanto que a veces en la oscuridad de su habitación se deshacía en llanto. Le preguntaba a Dios en silencio por qué la vida le quitaba la luz cada vez que intentaba brillar. Una tarde, cuando volvía de la escuela, vio un automóvil que reconoció de inmediato, estacionado frente a la casa. Su corazón se aceleró. Era el coche de su padre. El miedo regresó como un golpe al pecho. Corrió hacia la puerta y allí estaba él, sentado en la sala. No llevaba el mismo aspecto violento. Parecía cansado, más delgado y con la mirada perdida. La madre estaba recostada en un sillón y la abuela lo observaba con desconfianza. «Solo quiero hablar», dijo, con una voz ronca que no sonaba a enojo, sino a arrepentimiento. Elena se escondió detrás de la abuela, temblando. Él la vio y se le humedecieron los ojos. «Lo siento», murmuró. «Yo fallé como padre, fallé como esposo, pero no quiero seguir así». Las palabras colgaron en el aire como algo frágil que podía romperse. Elena no sabía qué pensar. ¿Podía creerle? ¿Podía simplemente olvidar todo el dolor que él había causado? La abuela permaneció en silencio, pero la madre habló. «Lo que necesitamos ahora es paz. Si vienes para ayudar, bien. Si vienes para destruir, entonces no puedes estar aquí». El padre bajó la cabeza, avergonzado. No prometió milagros, no prometió ser otro de la noche a mañana, pero se quedó. Quería, al menos, intentar remendar los pedazos rotos. Los días siguientes fueron extraños. Elena lo miraba con distancia, como si temiera que un mal movimiento lo convirtiera otra vez en el monstruo del pasado. Sin embargo, él se esforzaba. Cocinaba, limpiaba, ayudaba a su esposa a levantarse, aprendía a hablar sin gritar. Una noche, se arrodilló frente a Elena mientras guardaba sus cuadernos. Le dijo con la voz quebrada: «Sé que te hice mucho daño. No espero que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor, porque tú me enseñaste valentía ese día». Elena no respondió, solo lo observó con ojos llenos de confusión. Parte de ella quería abrazarlo, otra parte quería gritarle, pero una cosa era clara: estaba cambiando. Y ese cambio le dio una pizca de esperanza. La madre, aunque cada día más débil, sonreía al ver a su familia intentando unirse de nuevo. Pero el tiempo no se detuvo por ellos. La enfermedad avanzaba rápido. Algunos amaneceres eran demasiado duros. Algunos atardeceres se llenaban de lágrimas silenciosas. Elena se aferró al amor, a la fe, a la idea de que después de tantas noches oscuras tenía que llegar un amanecer bonito. Todavía no sabía qué iba a pasar, pero prometió a su corazón que no se rendiría, no otra vez, porque ahora ya no estaba sola en la lucha. Elena nunca pensó que la felicidad y el miedo pudieran convivir en el mismo hogar, pero ahora cada día era una mezcla de ambos. Su padre estaba cambiando. Lo veía en su manera de acercarse, en la ternura con la que sostenía la mano de su madre y en cómo miraba a Elena como si temiera que desapareciera si pestañeaba demasiado fuerte. Y aún así, la sombra de la enfermedad lo cubría todo. Había días buenos, en los que la madre podía levantarse, peinarse y ayudar un poco en la cocina. Y en esos momentos la casa se llenaba de un pequeño rayo de luz. Elena adoraba esos instantes, los guardaba como tesoros en su corazón. Pero había otros días en los que la madre ni siquiera podía abrir los ojos sin gemir de dolor. En esos días, el mundo entero parecía derrumbarse. El padre hacía lo que podía, pero los gastos médicos empezaron a aumentar. La abuela vendía algunas cosas y Elena veía cómo la situación económica volvía a presionar como una tormenta que se acercaba. Su madre necesitaba más tratamiento, más medicamento, más esperanza. Una tarde, Elena regresó de la escuela corriendo, con una pequeña flor en la mano.
Habían tenido una actividad donde cada niño debía regalar una flor a la persona que más amaba. Ella había escogido una flor blanca, pensando en su madre desde el primer momento. Pero al llegar a casa, encontró la sala en completo silencio. Su padre estaba sentado con la cabeza entre las manos. La abuela lloraba en la cocina y la habitación donde descansaba su madre tenía la puerta entreabierta. Elena sintió que algo malo había pasado. Entró sin hacer ruido y vio a su madre acostada, respirando con dificultad. Su piel estaba más pálida que nunca y el brillo de sus ojos se había convertido en una luz apagada. «Mamá, te traje esto», dijo Elena, extendiendo la flor con una sonrisa temblorosa. La madre abrió los ojos lentamente. Al ver la flor, una lágrima rodó por su mejilla. «Es hermosa, como tú», susurró apenas audible. Elena se acercó más. La madre le tomó la mano con lo poco de fuerza que le quedaba. «Mi amor, quiero que escuches algo muy importante», dijo con esfuerzo. «Pase lo que pase, quiero que sigas creyendo en la vida. Nunca dejes que el miedo te quite tu luz». Elena negó con la cabeza, llorando. «No hables así, mamá. Te pondrás bien. Papá está aquí. Tú estás luchando. Todo va a mejorar, ¿verdad?». La madre sonrió. Esa sonrisa suave que Elena había aprendido a amar desde que era un bebé. «Mi niña, ya he luchado mucho, pero estoy cansada». Esas palabras atravesaron a Elena como un golpe directo al corazón. La abuela entró en la habitación y el padre también se acercó, arrodillándose junto a la cama. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Él tomó la mano de su esposa con una delicadeza que quizás siempre había querido tener, pero nunca supo cómo expresar. «Perdóname», le dijo él, rompiéndose en pedazos. «Perdóname por no haber cuidado de ti, por no haber sido el hombre que merecías». Ella trató de apretar su mano, aunque sus dedos apenas respondían. «Ya no guardo rencor. Tú estás cambiando y eso me hace feliz», susurró ella. El padre apoyó su frente sobre las manos de su esposa y lloró como un niño. Desde la puerta, el silencio de la casa parecía contener la respiración. Elena se acurrucó en el pecho de su madre, como cuando era pequeña. No quería separarse, no quería despedirse. Pero la vida no siempre espera a que el corazón esté listo. La madre respiró hondo una última vez, con una expresión tranquila, como si por fin hubiera encontrado paz. Luego, dejó de luchar. Elena sintió cómo la mano de su madre se relajaba en la suya. Sintió cómo el mundo se quedaba quieto. Sintió cómo una parte de su corazón se quebraba para siempre. La abuela gritó el nombre de su hija entre lágrimas. El padre se levantó, tambaleando, buscando aire como si de pronto el mundo estuviera aplastando sus pulmones. Elena se abrazó al cuerpo de su madre, llorando sin control, suplicando que se despertara, que no la dejara sola. Pero a la realidad no tuvo compasión. Los días siguientes fueron un vacío inmenso. La casa, que por un momento había comenzado a recuperar vida, volvió a sentirse fría, demasiado grande, demasiado silenciosa. La abuela preparaba el desayuno, pero nadie tenía apetito. El padre pasaba horas sentado en la misma silla, mirando a la puerta como si esperara que su esposa regresara con una sonrisa. El cuerpo de la madre fue despedido rodeado de flores, pero ninguna flor se veía tan bonita como la que Elena había colocado sobre su pecho. La flor blanca, la flor del amor más puro que una hija puede sentir. Elena no hablaba, no lloraba tampoco. Era como si su corazón hubiera quedado dormido, congelado en el dolor. Por las noches, abrazaba a la muñeca que siempre guardó como recuerdo de su niñez. Pero ahora esa muñeca era más que un juguete. Era lo único que podía apretar cuando el mundo se le hacía insoportable. Una noche, mientras todos dormían, Elena salió al patio. Miró las estrellas con los ojos llenos de lágrimas. El cielo parecía infinito y ella se sentía tan pequeña, tan rota. «Mamá», susurró con voz quebrada, «¿por qué te fuiste? Yo todavía te necesito». El viento sopló con suavidad, como si una mano invisible acariciara su cabecita.
Elena cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sin control. En ese instante, creyó escuchar la voz de su madre en su corazón. Siempre estaré contigo, mi niña. Elena se desplomó en el suelo, llorando todo lo que había guardado desde aquel terrible día. Lloró hasta que ya no le quedaran fuerzas. Lloró hasta que el dolor se convirtió en un silencio extraño. Cuando regresó a su habitación, encontró a su padre sentado junto a su cama. Él la miró con los ojos tristes. «Lo siento, hija», murmuró. «Yo también la extraño mucho». Elena bajó la mirada. No sabía cómo sentir. Parte de ella culpaba al mundo, parte de ella también lo culpaba a él. «Papá», dijo finalmente, «prometiste cuidarla y ella se fue». El padre sintió como esas palabras lo atravesaban como cuchillos. No se defendió, no tenía cómo, solo asintió, aceptando la verdad del dolor que había causado. «Lo sé, y voy a cargar con ese peso toda mi vida», respondió con lágrimas cayendo sin freno. «Pero quiero cuidar de ti, quiero hacerlo bien esta vez. Dime qué tengo que hacer y lo haré». Elena no respondió. Todavía no podía perdonarlo, pero en su corazón una parte muy pequeña entendía que él también había perdido a alguien que amaba. Los días siguieron pasando. Lentamente el padre comenzó a trabajar doble turno para cubrir los gastos que quedaron y para asegurar el futuro de su hija. La abuela, aunque cansada por la edad y la tristeza, se encargaba de cuidar a Elena cuando él no podía estar con ella. La vida había cambiado otra vez, esta vez de una manera irreversible. Pero aunque la tristeza aún la acompañaba, Elena no olvidó la última enseñanza de su madre. No dejes que el miedo apague tu luz. Quizá, solo quizá, algún día iba a brillar de nuevo. Elena tenía la mirada perdida la mayoría del tiempo. Su madre se había ido. Y aunque el mundo seguía girando, para ella, todo parecía haberse detenido en aquel último día. La casa se sentía diferente. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada objeto tenía una historia. Cada silencio dolía. Pero la vida no le permitió quedarse quieta en su tristeza. Su padre comenzó a trabajar más horas. Salía temprano y volvía muy tarde, con los ojos cansados y las manos marcadas por el esfuerzo. Ya no bebía, ya no gritaba. Había desaparecido el hombre violento que hacía temblar las paredes. Lo que quedaba ahora era alguien derrotado por sus errores, pero tratando de reconstruir desde las ruinas. La abuela hacía lo posible por mantener el hogar en pie. Cocinaba, cuidaba de Elena y llenaba los días con pequeños gestos de cariño. A veces, cuando creía que nadie la veía, se quedaba mirando la foto de su hija con lágrimas silenciosas. La abuela había perdido a una hija, el padre había perdido a una esposa, pero Elena había perdido a su mundo. Una mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, Elena se miró al espejo. Sus ojos ya no tenían el brillo de antes. Se veía más grande, más seria, como si hubiera envejecido de pronto. Se enjuagó las lágrimas porque sabía que llorar no traerá a su madre de vuelta. Respiró hondo y salió. La escuela era un lugar extraño ahora. Sus compañeros la miraban con lástima y eso le dolía más que cualquier palabra. La maestra trataba de darle ánimo, pero Elena se sentía desconectada. Era como si una parte de su alma se hubiera quedado dormida. Un día, durante el recreo, una niña nueva se le acercó. Tenía una sonrisa grande y una energía que parecía iluminar todo a su alrededor. «Hola, soy Sofía. ¿Quieres jugar conmigo?», preguntó como si fuera lo más natural del mundo. Elena dudó. No tenía fuerzas para sonreír, pero la insistencia amable de Sofía fue suficiente para que aceptara. Corrieron un rato por el patio, jugando con una pelota vieja que encontraron. Elena sintió algo extraño, una pequeña chispa de alegría que hacía mucho no sentía. «¿Por qué estaba sola?», preguntó Sofía mientras se sentaban bajo un árbol. Elena bajó la mirada. Ella no quería hablar del tema, pero algo en la dulzura de Sofía le dio confianza. «Mi mamá ya no está», respondió en un susurro. Sofía no la miró con pena, solo le tomó la mano. «La mía tampoco está», dijo con la misma tristeza escondida en su voz.
Pero, ¿sabes? Mi abuelo dice que las mamás se quedan en el corazón para siempre. Yo creo que es verdad. Esa simple frase se clavó como un rayo de luz en el pecho de Elena. Tal vez su mamá seguía con ella de alguna forma. A partir de ese día, Sofía se convirtió en un rayo de esperanza en la vida de Elena. Hablaban, jugaban y poco a poco Elena empezó a sonreír otra vez, aunque fuera un poquito. La tristeza seguía allí, pero ya no estaba sola contra ella. El padre notó el cambio. Una tarde, al llegar del trabajo, se acercó a la habitación de Elena. Tocó la puerta suavemente como si temiera molestar. ¿Puedo pasar? Elena sintió, sin mirarlo. Él se sentó a su lado y respiró hondo, buscando las palabras correctas. Sé que he fallado como padre y que te cuesta confiar en mí, pero quiero ser alguien de quien puedas sentirte orgullosa algún día. Ella jugaba con la muñeca entre sus manos. Su voz salió frágil. Yo solo quería que mamá fuera feliz. Y yo también, respondió él con dolor. Pero las cosas que hice la lastimaron mucho, y por eso cada día intento ser diferente, por ella y por ti. Elena levantó la vista por primera vez y lo vio llorar. Era raro ver a su padre vulnerable. Por un momento, sintió que el hombre que estaba frente a ella no era el mismo que le había causado miedo durante tantos años. Ella no dijo nada, pero su padre sintió que ese silencio era un pequeño paso hacia el perdón. El tiempo fue pasando. El padre logró un trabajo mejor, y aunque la vida seguía siendo difícil, ya no estaba marcada por golpes ni gritos. Ahora, el dolor que quedaba era del tipo que solo el amor puede curar. Pero la tristeza seguía atacando algunos días. Una noche, Elena soñó con su madre. Ella aparecía en un campo de flores blancas con una sonrisa tan cálida que Elena despertó llorando. Su abuela la escuchó desde la otra habitación y fue a abrazarla. «Hija, llora lo que necesites», susurró la abuela, «pero recuerda que tu mamá ahora descansa y tú tienes que seguir viviendo, por las dos». La abuela, con su sabiduría y amor, comenzó a enseñarle algo nuevo cada día. Le enseñó a cocinar recetas que su mamá amaba, le enseñó a coser, le mostró fotos antiguas y anécdotas que hacían sonreír en el medio del dolor. «Tu mamá era una mujer muy fuerte», decía siempre. «Esa fuerza también vive en ti». Poco a poco, Elena empezó a creerlo. Un día, la escuela organizó un concurso de dibujo sobre el tema. ¿Quién es tu héroe? Elena dibujó a su mamá, rodeada de flores blancas. Cuando la maestra vio el dibujo, no pudo evitar llorar. Elena ganó el primer lugar, pero más importante que el premio fue lo que sintió: orgullo. Era como si hubiera honrado el recuerdo de su mamá con algo bello. Cuando llegó a casa con su dibujo, su padre lo tomó con cuidado, como si fuera un tesoro. «Es hermoso igual que ella», dijo con lágrimas en los ojos. Elena lo miró y esta vez, sin pensarlo, lo abrazó. Un abrazo tímido, pequeño, pero sincero. Su padre se sorprendió, pero correspondió ese abrazo como si tuviera miedo de que Elena se desvaneciera. Esa noche Elena le habló el silencio a su madre, desde su corazón. «Mamá, estoy tratando. Estoy aprendiendo a vivir sin ti, pero contigo en mí». La ausencia seguía doliendo, sí, pero ahora había raíces de amor creciendo dentro de ella. Raíces que la sostenían cuando creía que iba a caer. Raíces que provenían de su madre, de su abuela, de su padre que intentaba sanar y de su amiga Sofía que la acompañaba sin juzgarla. Elena estaba empezando a comprender algo muy importante. A veces, las personas más fuertes son las que han llorado más, las que han tenido que levantarse después de perderlo todo, las que han aprendido a transformar el dolor en amor. Ella estaba en ese camino, y aunque el futuro aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. El tiempo pasó como si el mundo quisiera correr más rápido que mis pensamientos. La cirugía terminó después de muchas horas largas y silenciosas. Los médicos salieron con mascarillas aún puestas, mirando al suelo por un segundo, como si buscaran palabras que no hirieran. Yo corrí hacia ellos, con el corazón intentando escapar de mi pecho. El doctor levantó la vista y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu abuela luchó con todas sus fuerzas
pero su corazón está muy cansado. En ese momento no entendí si era una buena noticia o una mala. Sentí que mis piernas temblaban y que el aire se había vuelto más pesado. Me dejaron verla en la sala de recuperación. Entré con temor, como si una puerta pudiera decidir mi destino. Allí estaba ella, mi abuela, la mujer que me enseñó a ser valiente, la que nunca se rindió ante el dolor del mundo. Ahora se veía tan frágil, tan delgada, conectada a máquinas que parecían sostener su vida con cables. Su rostro seguía teniendo esa paz misteriosa, como si ella estuviera segura de que la vida todavía tenía algo para darle. Me acerqué a su lado, tomé su mano con cuidado. Estaba fría. Cerré mis ojos y apoyé mi frente sobre ella. «Por favor, vuelve. No te vayas todavía. Te necesito», susurré, con la voz rota por el llanto. Ella abrió los ojos lentamente, como si levantara un peso enorme. Me miró y en esa mirada había amor, dolor, orgullo y despedida. Movió sus labios y tuve que acercarme para escucharla mejor. «Mi niña, no llores. Yo siempre voy a estar contigo». Yo negué con fuerza. «No digas eso. Tú vas a mejorar. Vas a volver a casa, a nuestra cocina, a contarme historias, por favor». Ella sonrió con la misma ternura de siempre, esa sonrisa que me abrazaba sin brazos. «No temas a la vida. Abre tus alas. Yo ya he volado lo suficiente». Mis lágrimas cayeron sobre su mano. No quería aceptar nada de lo que estaba diciendo. Quería una nueva promesa, una nueva historia, una nueva oportunidad. Quería más tiempo. Tiempo que no duele, tiempo que no se acaba. La noche llegó sin avisar. Las luces del hospital parecían nubes brillantes en un cielo lleno de tristeza. Me quedé dormida en la silla sin soltar su mano. El cansancio me venció, aunque mi corazón seguía despierto para ella. Un sonido me despertó de golpe. Fue un pitido agudo. Las máquinas comenzaron a sonar de manera extraña. Las enfermeras corrieron. Me apartaron suavemente. Alguien dijo: «Código azul». El doctor volvió. Yo no entendía nada. Solo veía manos moviéndose rápido, voces tensas, pero mi abuela ya no estaba reaccionando. Sentí que mi alma se rompía en miles de pedazos mientras veía cómo intentaban traerla de vuelta. Yo gritaba por dentro: «No la dejen ir. Ella todavía tiene vida, tiene amor, tiene sueños». Pero el tiempo no siempre escucha los gritos del corazón. Después de unos minutos que fueron como siglos, las máquinas se detuvieron. El silencio se volvió una sentencia cruel. El doctor bajó la mirada otra vez y supe una verdad. Mi abuela había cerrado su historia en este mundo. Yo caí al suelo, abrazándome el pecho, tratando de contener un dolor que no cabe en palabras. Sentía que me habían arrancado una parte de mí, una parte que nunca volvería. Una enfermera me ayudó a levantarme, pero yo ya no sentía mis piernas. Todo se volvió borroso. Solo podía pensar en ella, en sus manos, en su voz, en todas las veces que me cuidó, en todas las veces que me hizo fuerte cuando yo creía que no podía más. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. La casa estaba llena de gente, pero a la vez estaba más vacía que nunca. Cada rincón me recordaba a ella. Su silla en la cocina, su bufanda en el sillón, su olor en las sábanas. Me acostaba cada noche esperando escuchar sus pasos, su voz diciendo: «Duerme tranquila, mi niña». Pero la única respuesta era el silencio. Una tarde, mientras revisaba sus cosas, encontré una caja de madera muy antigua. Estaba guardada en su armario, cubierta por un pañuelo bordado. Al abrirla, descubrí cartas, muchas cartas. Todas estaban dirigidas a mí. Cada una tenía una fecha diferente, desde que yo era muy pequeña. Su escritura temblorosa me abrazó. Comencé a leer: «Hoy te vi dar tus primeros pasos. El mundo es grande, pero tú eres fuerte y yo estaré siempre cerca. Sé que a veces lloras en silencio. Está bien llorar, pero no olvides levantarte. Si un día ya no puedo acompañarte, quiero que sigas caminando. Yo estaré en tu corazón». Lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero cada palabra me daba una chispa de fuerza, como si ella estuviera ahí diciéndome que la vida no se detenía. Al final de la caja había una carta diferente, más reciente. Estaba sellada con hilo rojo. Mis manos temblaron al abrirla. Decía: «Mi niña querida, si estás leyendo esto,
es porque ya no puedo tomarte la mano. Pero escucha bien, yo no me fui. Me convertí en la luz que te va a guiar en los días oscuros. Cada vez que tengas miedo, pon tu mano sobre tu corazón y yo te escucharé. Prométeme que vas a vivir sin miedo. Prométeme que vas a perseguir tus sueños. Prométeme que vas a ser feliz. Yo siempre estaré contigo, mi amor, hasta el último latido. Me quedé en silencio, sintiendo su presencia, y por primera vez desde que se fue, sonreí con lágrimas en los ojos. Entendí que mi abuela no había muerto. Ella había cambiado de forma. Ahora estaba en mi fuerza, en mis pasos, en mis decisiones, en cada mañana que yo me levanto a seguir viviendo. Salí al patio, donde ella y yo solíamos ver el cielo. Miré hacia arriba, a esa estrella brillante que parecía guiñar un ojo, y supe que era ella. Respiré hondo y dije en voz baja: gracias por todo. Prometo vivir como tú me enseñaste. Porque algunas historias no terminan con un adiós. Porque algunas vidas dejan raíces que nunca dejan de crecer. Porque el amor verdadero es una luz que nunca se apaga.